Hola, hola, bienvenidos a No Nacieron Sabiendo, el podcast donde convertimos lecturas densas en historias digeribles, con dosis de humor, coraje y preguntas incómodas. Hoy nos toca otra lectura de esas que parecen escritas para que uno se duerma. Oye, hoy nos metemos con el capítulo 1 de Abrir las ciencias sociales, ese clásico de Wallerstein y compañía que nos dice sin rodeos que las ciencias sociales tienen historia y no es tan bonita como parece. Sí, spoiler alert, no nacieron objetivas, ni justas ni universales. Y si creías que la sociología o la historia eran neutrales, este capítulo te volará la cabeza. ¿Y todo eso viene en una sola lectura? Sí, pero no sufras, aquí lo vamos a masticar, digerir y condimentar con memes conceptuales. Y también con un poquito de enojo, porque créanme, hay razones para indignarse. Todo empieza en el siglo XVIII. Antes, la gente pensaba sobre el mundo a través de la religión, la filosofía, la sabiduría oral, nada de encuestas ni gráficos de pastel. ¿Entonces no existían científicos sociales? ¿What? Claro que no, pero con la ilustración aparece esta idea loca de que todo se puede explicar con razón y evidencia, y así empieza la obsesión de estudiar a la sociedad como si fuera parte del laboratorio. Ahí nació la idea de que había que analizar a la sociedad con método, con datos, con reglas. Pero ojo, eran reglas europeas, hechas por y para europeos. ¿Y qué pasaba con el resto del mundo entonces? Ay, pues lo clasificaban como lo otro, como si Europa fuera la regla y los demás la excepción. Y así empieza a armarse el edificio de las ciencias sociales modernas, con bases filosóficas, pero también con un montón de intereses políticos detrás. ¿Intereses políticos? Sí, porque al construir teorías sobre el orden social, también estaban justificando quién mandaba y por qué. Ya para el siglo XIX, las universidades se ponen en modo organizador compulsivo. Nacen las disciplinas como la sociología, la economía, la ciencia política y la historia. Cada una con su propio estilo y reglas. ¿Y cada quien en su mundo? Literal, empezaron a funcionar como departamentos estancos. Se trataban como si fueran vecinos incómodos que prefieren no cruzarse en el pasillo. Exacto, cada disciplina defendía su método como el más válido y todas querían parecerse a las ciencias duras para ganarse respeto. Sí, pero mientras tanto mantenían una visión bien limitada del mundo, súper eurocéntrica, elitista y sobre todo masculina. Y así se crearon estructuras que hasta hoy seguimos cargando, métodos que ignoran otras formas de conocimiento y culturas completas. ¿Y nadie decía nada? Sí, había voces críticas, pero era la minoría. La mayoría estaba ocupada escribiendo papers en francés o en alemán. Ahora hablemos de la antropología. Mientras las demás ciencias sociales estudiaban Europa, la antropología se creó para estudiar a los otros. ¿Y eso no era bueno? No tanto, porque lo hacían desde una lógica colonial. Observaban a otras culturas como si fueran rarezas, como si no tuvieran historia. Y muchas veces los antropólogos eran misioneros, funcionarios coloniales o exploradores que solo iban a las colonias a documentar lo que veían. O sea, nada neutral. Exacto. La antropología empezó con una mirada que exotizaba a los pueblos no europeos. No los veía como sujetos con voz propia. Y eso no ha desaparecido del todo. A veces seguimos repitiendo esas ideas sin siquiera darnos cuenta. Otro punto clave es el tema del método. Los historiadores, por ejemplo, empezaron a usar archivos como si fueran laboratorios. Querían legitimar su trabajo como ciencia. ¿Pero la historia no era contar lo que pasó? Sí, pero se puso de moda decir que había que descubrir lo que realmente ocurrió, como si el pasado fuera una foto clara y no una construcción. Y eso llevó a una obsesión con las fuentes, con el archivo, con los hechos, lo cual no está mal, pero muchas veces se hacía sin cuestionar el contexto. ¿Y entonces qué pasó con la filosofía? La mandaron al rincón del pensar, literalmente. Dijeron que era muy especulativa, muy poco útil.
Y así, las ciencias sociales se alejaron de la reflexión profunda y del pensamiento crítico, pues se aferraron a parecer científicas. Y aunque eso significara volverse frías, rígidas o poco humanas. Oye, Jimé, ¿y qué piensa la gente? Nos encontramos en las calles de la Ciudad de México para preguntarle a las personas sobre el surgimiento de las ciencias sociales. Estoy con Majo. ¿Tú crees que es posible estudiar a la sociedad como si fuera una ciencia, como la física? Pues a lo mejor no, porque no es como tan exacto, ¿no? O sea, como que las personas son mucho más, no sé, como subjetivas que, no sé, que los números o que la naturaleza. Muy bien. ¿Por qué crees que la gente empezó a estudiar la sociedad con métodos científicos? Pues yo creo que lo hicieron como para poder decir que tiene un fundamento, o sea, que lo sacaron de algún lugar realmente y que no nada más como que son pensamientos como filosóficos, sino que tienen un respaldo detrás con investigación. Ok. Y la última, ¿por qué crees que Europa impuso su forma de ver el mundo como si fuera la única? Pues yo creo que fue por todos estos procesos que tenían, ¿no? Como la colonización y todo lo demás, que ellos pensaban que eran los más avanzados, nada más porque tenían inventos, no sé, como la electricidad o los coches, y pues por eso ellos pensaron que estaban mucho más avanzados que todas las demás civilizaciones. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ya. Ahora nos encontramos con Alison. Hola, mucho gusto. A ver, ¿por qué crees que Europa impuso su forma de ver el mundo como si fuera la única? Porque ellos creían que era la única manera de ver el mundo y porque tenían fuerzas armadas. Muy bien, sí. ¿Te parece justo que a las culturas no europeas las hayan estudiado como algo raro, como bichos raros? No, para nada. Creo que pues cada país y cada continente pues tiene su manera de ver el mundo y pues eso habla de la diversidad que existe. Muy bien. Y la última, ¿alguna vez en la escuela sentiste que te enseñaban la historia solo desde una perspectiva? Sí, súper sí, y creo que era desde una perspectiva eurocentrista, en donde no tomaba en cuenta a los pueblos latinoamericanos. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Vamos ahora con Yare. la primera pregunta es, ¿por qué crees que la gente empezó a estudiar la sociedad con métodos científicos? Para que pudieran plantear las hipótesis y que fuera ordenado, o sea, que pudieran descubrir ciertas hipótesis de manera ordenada. Ok. ¿Te parece justo que las culturas no europeas las hayan estudiado como algo raro, como bichos raros? ¿No? ¿Y alguna vez en la escuela sentiste que te enseñaban la historia solo desde una perspectiva? Sí, siento que me la enseñaban desde una perspectiva muy neutral y siempre queriendo ver como a los buenos muy buenos y a los malos pues muy malos. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué aprendimos hoy? Que las ciencias sociales tienen historia, que no son neutrales y que nacieron para sobrevivir a un mundo desigual. También aprendimos que cuando una disciplina se presenta como objetiva, probablemente está ocultando algo. ¿Y qué podemos hacer con eso? Lo cuestionamos. Empezamos por reconocer otras formas de saber, otras voces y otros métodos. Porque abrir las ciencias sociales no es solo una metáfora, es una necesidad. Si queremos entender al mundo de verdad, necesitamos más que teorías eurocentristas. Y más que tareas con fuentes en APA. Exacto, necesitamos incomodarnos, dialogar y reconstruir el conocimiento. Este capítulo es solo el principio. Lo que sigue es cambiar cómo pensamos, cómo estudiamos y cómo enseñamos. Esto fue No Nacieron Sabiendo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.